Y ese espacio nos definía ya una arquitectura que nosotros queríamos sacarle el mejor provecho. Tenemos un ingreso, unas escaleras que conducen a un subterráneo. Por lo tanto, decidimos crear acá un averno. ¿Qué es un averno? Normalmente en el lenguaje coloquial nosotros pensamos que el averno es el infierno. Grave error. El averno es la ruta, el ingreso a cualquier cueva que conduce al inframundo. Es decir, es el ingreso al inframundo, por excepción también posiblemente al infierno. Pero en épocas grecolatinas se consideraba averno al ingreso a cualquier cueva, sencillamente. Entonces estamos ingresando a un subterráneo, estamos ingresando a un lugar cavernoso que no tiene acceso a la luz solar, entonces a este espacio lo denominamos averno. Pero el averno también tiene las connotaciones de un descenso a los infiernos. Hay algo de eso también en esta exposición. Quisiéramos de alguna manera ingresar a un lugar que no solamente sea un infierno, sino sea un lugar religioso, de recogimiento, que de alguna manera invite a una serie de reflexiones al espectador. Esta obra tenía también un elemento que es usar una escalera, y curiosamente la obra, en la obra aparece Dios Padre, también de la Capilla Sistina, señalando la dirección que deberíamos tomar para descender. Entonces ya había una primera coincidencia que casi nos obligaba a colocar este cuadro aquí, la presencia de la escalera y el señalamiento de Dios Padre. Había otro elemento que nos resultaba muy atractivo, que era la obra que tienen atrás, que es el espejo. El espejo es fundamental para la concepción de esta exposición, y además la considero una de mis obras más importantes porque tiene un montón de connotaciones el espejo. Desde ya, nosotros como civilización hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, creyendo que somos una creación de Dios a imagen y semejanza de Él. La semejanza proviene de nuestra postura frente a esa imagen que vemos reflejada frente a un espejo y que podría darse en la antigüedad frente a un lago, a un agua estancada. Podríamos encontrar el reflejo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la imagen como semejanza. No en tanto un proyecto en el que yo participé durante años, se llama Proyecto a Imagen y Semejanza. Lo que encontramos ahí es nuestra semejanza, no somos nosotros, es nuestra semejanza que se refleja en ese espejo y a la cual le atribuimos nuestra identidad, como una foto tamaño carnet. ¿De acuerdo? No somos nosotros, es una foto, es una representación de nosotros, es una imagen de nosotros. ¿De acuerdo? Esa obra se llama Exorcismo de la Imagen. ¿Por qué se llama exorcismo de la imagen? Porque este triángulo con una cruz encima era el elemento que inscribían en todas las huacas, en todos los ídolos durante el proceso de extirpación de idolatrías, es decir, durante el proceso de evangelización del continente americano. Finalmente, para obtener el reflejo de un espejo se necesita el mercurio. El término antiguo del mercurio era azogue. El Perú es un gran productor de azogue. El mercurio sirve también para la obtención de la plata y del oro. Reduce los costos para la obtención de la plata y el oro. Reduce el tiempo de trabajo, reduce la temperatura que tiene que alcanzar para la obtención del oro y la plata. El método con el azogue para una más rápida obtención de oro y plata se descubrió en América cuando los españoles ya habían desembarcado en América. Se llevó a cabo en el territorio que hoy día ocupa México por dos españoles, pero a partir de conocimientos que obtuvieron de los indígenas de la región. El mercurio también fue muy importante para la economía colonial peruana porque estaban las famosas minas de mercurio de Huancavelica, donde murieron cientos, miles, decenas o cientos de miles de indígenas para obtener mercurio. El mercurio es un metal pesado, causa la locura y causa la muerte. Entonces, en las minas de azogue o las minas de mercurio de Huancavelica también se dio esta matanza generalizada de la población local para la extracción del mineral. Siempre le adjudicamos a la plata, al oro, por ser los metales preciosos, el hecho que causaron este gran genocidio, y olvidamos que el mercurio probablemente causó muchísimo más daño que la obtención de la plata y del oro. Y finalmente, Azogue, como el dios Mercurio, es el dios del comercio, es el dios del lugar de encuentros en donde se lleva a cabo una actividad comercial. Entonces, partimos de una primera definición de arte. Ya ven la cantidad de interpretaciones que puede tener una misma obra de arte.
Y finalmente, esta saga se cierra con El perro ahorcado. El título de esa obra es Juicio sumario. Está colocado aquí porque también en la puerta del infierno, en el Averno, había un perro de 3 cabezas. Ahora comenzamos con el número 3 que nos va a acompañar durante gran parte de esta visita. En este caso el perro no tiene 3 cabezas, sencillamente es un perro que está muchas veces asociado a la muerte. El perro se le considera un psicopompo, es un término complejo, pero psicopompo serían objetos o animales o seres que acompañan a un individuo en la muerte, los acompañan en el viaje de la muerte. Y en muchas civilizaciones, en Egipto, como en Nazca o el señor de Zipán, fueron enterrados con perros. Los perros acompañan. Aquí, no muy lejos de las huacas cuquianas, se han encontrado también enterramientos de niños acompañados con perros. Es decir, el perro podía guiar a la persona muerta en este viaje al más allá. Pero ese no es el origen de este cuadro, esa es solamente la ubicación que está teniendo este cuadro en esta exposición. El origen de este cuadro, sin ninguna duda, son los perros colgados que colocó Sendero Luminoso en 1980 en muchos postes en el centro de la ciudad de Lima. Era una forma de amedrentamiento. Estos perros llevaban un cartel que decía Deng Xiaoping, y de alguna manera era su reivindicación en contra de una política internacional que llevaba China, el fin de la era de Mao Zedong y el inicio de las reformas llevadas a cabo por Deng Xiaoping y que continúan ahora que ha modernizado China. Sendero Luminoso se resistía a esos cambios, pero lo inaudito es quién podía conocer a Deng Xiaoping en el Perú de 1980. Nada más que un pequeño grupúsculo de estudiantes que tenían algún tipo de conocimiento en la izquierda política de entonces. Realmente era un mensaje encriptado que para solo una pequeña porción de la población. Estos perros sirvieron como amedrentamiento a la ciudad de Lima. No fue la primera acción violenta que desarrollan en la ciudad de Lima, pero sin duda fue la que más cobertura mediática tuvo. Y no solo cobertura mediática, sino que este tema ha sido tratado repetidas veces por muchos artistas en los últimos 20 años. Es probable que esa sea la primera obra de un perro ahorcado que alude a este acontecimiento. Sobre esta obra se ha escrito muchísimo y voy a ser muy sucinto en cuanto a las interpretaciones. Se ha querido ver acá sin ninguna duda esa urdiembre del terror, esta red que nos atrapa en la violencia genocida de Sendero Luminoso y las reacciones por parte del Estado peruano. Y se ha querido ver en el perro, obviamente, a todo al pueblo peruano. En otros casos se ha querido interpretar esto y de alguna manera en el título se alude juicio sumario como el poder judicial y la manera como ejercía poder sobre todos esos casos de violencia política. Se ha querido interpretar también la presencia de la máquina de escribir como la presencia de una pequeña burguesía provinciana ilustrada que comienza a enriquecer las canteras de Sendero Luminoso. Entonces, la máquina de escribir, que como se darán cuenta a lo largo de toda la visita, era en esos momentos un objeto en plena obsolescencia. Las máquinas de escribir pasaban a la historia e ingresaban a la computadora personal. En la mayor parte de cuadros que van a ver a lo largo de toda la exposición, van a descubrir que los objetos que escojo o los personajes que escojo son los que están entrando ya en su franca decadencia. No voy a escoger los temas, motivos, objetos que están en moda en la ocasión que se pinta el cuadro, sino los que ya están dejando de ser. Finalmente, dentro de mi trabajo, yo he seguido desarrollando la idea y sin ninguna duda encuentro ahí también la imagen de un Judas. Es decir, un perro es un animal extremadamente fiel. Casi desde los años más antiguos de la humanidad, el perro lobo se acercaba para comer de la mano del ser humano. El perro se constituye como fiel. No hay peor traición que la del ser fiel en el cual uno deposita su confianza. Entonces, la traición del perro tiene que ser más castigada porque es el animal en que depositamos nuestra confianza. Otro elemento que me atrae es la idea que circula siempre en la cabeza de todos nosotros, hispanoamericanos, de alguna manera influidos por la Iglesia Católica, es la imagen de Judas. Judas, después de la traición, se ahorca. No es la única versión que hay, pero es la más difundida dentro del credo religioso, que Judas se ahorca. Entonces
Entonces encontramos acá el perro, el animal fiel, el amigo fiel, Judas, probablemente también un amigo fiel de Jesús, que termina vendiéndolo por unas cuantas monedas y que se termina ahorcando. Finalmente hay una historia que me cautivó, que es la historia de la mandrágora. En los palos de ahorcamiento, en las horcas, al pie de la horca, después del ahorcamiento de un hombre, ese hombre eyacula. Al eyacular deja nutrientes en la tierra que le permiten el crecimiento a una planta que se llama la mandrágora. La mandrágora tiene un bulbo bajo tierra que tiene la forma de un feto humano. Ese bulbo tiene particularidades farmacológicas. Según la creencia de Meduel, que se extendió largamente y hasta ahora en Harry Potter aparece esta historia, este bulbo es utilizado con fines mágicos por la forma que tiene el bulbo y por su poder de alterar los sentidos. Es extremadamente venenoso. Antiguamente se creía que al momento de sacar del terreno el bulbo, el feto, el ser humano, que era el bulbo, gritaba y ocasionaba la muerte de aquella persona que había extraído el bulbo. Los viejos magos, para no morir en el intento de sacar la mandrágora de su raíz, lo que hacían era ataban un perro a la raíz de la mandrágora, un perro hambriento. A lo lejos le ponían un plato de comida, el perro salía corriendo con una cuerda, con su cuerda, a comer del plato, arrancaba la planta de la mandrágora y era el perro el que moría por los alaridos del bulbo de la mandrágora. De tal suerte que el mago podía recuperar el bulbo después para sus prácticas mágicas. Esta relación de un bulbo atado a una planta como si fuera un feto ahorcado y asociada a la presencia del perro me hizo reflexionar también sobre las distintas connotaciones que puede tener una misma imagen. Por último, para cerrar esta pieza, una pieza de ingreso también es una pieza de recibo. Esta pequeña virgen nuevamente con el emblema del perro ahorcado. Esa pieza se llama Pentecostés porque tiene esta lumbre sobre la cabeza. Seguramente conocen esta historia de la iluminación dentro de las creencias cristianas. La exposición ha sido concebida con 7 estaciones, es decir, es un recorrido en donde se construyen 7 espacios y cada espacio tiene un título. Arriba teníamos el primer espacio que se llamaba Vernus, el segundo se llama In Nomine Patris, en nombre del Padre, y por lo que les indica el título, este es el sector biográfico por excelencia, y dentro del sector biográfico se hace énfasis entre la relación del artista y su padre. Esta relación fue tremendamente conflictiva, parte del conflicto alcanza niveles graves en el momento en que el artista cae en prisión y terminada la prisión en el año 1983 es exactamente el momento que se fija como inicio de esta exposición. Por eso este es, digamos, el punto de partida, es aquí donde se encuentran las obras más antiguas. La exposición va de 1983 hasta el 2019. Este episodio, como otros episodios que me ocurrieron, definitivamente son un quiebre, un inicio de toda una nueva experiencia, tanto en el ámbito del arte como en el ámbito de la práctica espiritual. Sin duda, hechos traumáticos nos dejan fijados en un periodo de tiempo y
proyectan sobre el futuro unos rayos que de alguna manera el artista, la persona que ha sido sujeto de este dolor, no llega a percibir, y que curiosamente con el tiempo y con una u otra mirada, que puede ser la mirada de un curador, salen a flote. Es casi un trabajo psicoanalítico, podríamos decir, una curaduría. Ese es el sentido de esta sala. El conflicto del padre lo encuentra claramente el curador en este cuadro, que si bien tiene un título ambicioso, el título de este cuadro es Serbia y Croacia, accidentes occidentales, y alude obviamente al conflicto en los Balcanes después de la caída del comunismo y sobre todo de la figura de Josip Broz Tito, que era uno de los íconos de la gerontocracia comunista en esa época. Acuérdense que la tradición comunista hasta hoy en día tiende a prolongar a sus líderes casi hasta su muerte. Entonces había una insurgencia de repúblicas jóvenes, entre las cuales no solamente estaba Yugoslavia, sino estaba Lituania, Eslovaquia, y todavía continúan Ucrania y otras repúblicas que se sublevan contra el poder soviético. Entonces ahí podía haber ya una pequeña pugna entre jóvenes repúblicas y un poder establecido comandado por gente vieja. Entonces la juventud representada por la bicicleta y la silla de ruedas, que podía representar pues la gerontocracia comunista. Esa es una interpretación con la cual yo permanecí durante tiempo. Pues Gustavo ve ahí el conflicto del padre y el hijo por el solo simple hecho que yo había escogido la bicicleta con la que aprendí a montar una bicicleta, que es la que está ahí, y él supone, aunque mi padre jamás usó una silla de ruedas, especula que la representación de mi padre vendría a ser la silla de ruedas, la persona que pierde sus facultades, que de alguna manera entra a la vejez, y podríamos ver que ambos objetos que representan a estas personas están en conflicto. No es tan disparatada esta interpretación, porque a lo largo de esta primera época de trabajos, en lo que consistía mi trabajo era en tratar de crear, a partir de naturalezas muertas, de reunión de objetos para componer una suerte de bodegón, imaginarios personajes. Esa serie se llamaba Fantasmas en el vestidor, y la característica es que son prendas de vestir que dejan entrever la presencia de un personaje. Y encontramos una obra que resulta capital durante mi trabajo, porque esa es precisamente la obra, según el curador, aunque yo tampoco lo había visto tan claramente, que podría ser mi retrato en prisión. Encontramos los barrotes, encontramos una pijama a rayas, encontramos la figura de la Sarita, que entre otras facultades cuida a los presos. Entonces, este cuadro, que inicialmente se llamó Bolero, porque yo me inspiro de un bolero de la Sonora Matancera que se llama En el juego de la vida, no sé si hay alguien que lo conozca. Parte del estribillo dice: en el juego de la vida, 4 puertas hay abiertas para el que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Y en lugar de llamar a este directamente cárcel o prisión o cualquiera de esos títulos, lo llamo bolero, sencillamente lo llamo bolero, subtítulo 4 puertas hay abiertas. En esta serie de trabajos también hay un velado mensaje político que se va progresivamente revelando en esa serie. Primero comenzamos con un juego absolutamente plástico de una prenda de vestir, luego pasamos a una prenda de vestir porque tiene un elemento que podría ser relevante, porque en esa época pinto varios pollos y hubo una matanza en Barrios Altos. No sé si conocen la matanza de los Barrios Altos, por la cual el humorista condenado a 25 años de prisión. En la matanza de los Barrios Altos en realidad era una pollada. Estaba aconteciendo la pollada cuando ingresaron los servicios paramilitares. Y acá el componente político se vuelve aún más presente, porque este cuadro se llama Rojo Uchiza. Ya de por sí la coloración roja alude obviamente a la presencia de ideas comunistas en mi entorno, y este se llama Verde Molinos. Rojo Uchiza, una de las regiones del Perú más tocada por el fenómeno narcoterrorista desde antes, ahora y después probablemente, y Verde Molinos en Valle del Mantaro, un enfrentamiento entre el ejército y una columna del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue la primera gran debacle del movimiento revolucionario Tupac Amaru, apenas comenzaba su historia. O sea, casi es un aborto de proyecto militar. Podemos continuar ahora por la sala roja. Voy a hacer acá una elipsis. Si alguien quisiera seguir el relato biográfico, deberíamos continuar por esta sala negra, pero yo prefiero comenzar por la sala roja.
sea que estamos pasando entre 1983 y 1990, que es esta sala, pasamos al 2000. Hay algo que es extremadamente curioso para mí, como dos de las tres representaciones de la Trinidad cristiana habían sido ya observadas y completamente eliminadas del culto y el credo en Europa y viajaron a América y se reconstituyeron como objetos de adoración cuando habían sido penadas por la Iglesia Católica entonces. Una de esas representaciones la tienen ahí. El Museo de Arte de Lima ha tenido la inmensa generosidad de prestar un cuadro de la primera mitad del siglo XVIII, entre 1740 y 1750, para que haga parte de esa exposición. Realmente no sé cómo agradecer esa gentileza, pero el curador había gestionado el cuadro llegó acá. Es el cuadro que da origen a todas las serie de unidades. El primero que han visto es la infografía que está en la parte alta, que en realidad es una tela pintada que está en Francia, no la podemos traer. El segundo vendría a ser este, que es caja negra. El de arriba se llama carne viva, este se llama caja negra y este se llama caldo de cultivo. Los tres comparten estos tres personajes iguales que, como ya los he descrito, se llaman los trillizos crísticos, a mi parecer, los trillizos crísticos. Y hay una segunda versión de la Trinidad, pero antes de pasar a la segunda versión de la Trinidad, como me hacía falta aquella que está en Francia, que es la que está en el exterior de la sala, en un momento, casi 10 años después, decido pintar una tercera o una cuarta copia que reemplazar a aquella que ya había viajado a Francia, y pinto esa y obtiene un premio en el Banco Central de Reserva, en los concursos anuales del Banco Central de Reserva. Entonces, en realidad son 4 versiones, en vista que había una que había partido a Europa. Estas son complejas, demandan muchísimo tiempo develar cada uno de los componentes, pero en este caso solamente vamos a centrar en la idea de la Trinidad y por qué escogí la Trinidad. Para empezar, ¿cómo se da origen la Trinidad? El año 2000 trabajo con Alfredo Márquez, un trabajo encomendado, y a partir de esa encomienda comenzamos a desarrollar lo que se llamó después el proyecto Imagen y Semejanza, que no era un colectivo artístico, sino una plataforma para desarrollar obra colonial o obra barroca contemporánea. Y desarrollamos esta obra. Una de las primeras cosas que decidimos es que cada artista se iba a ocupar de uno de los clásicos temas de la pintura barroca colonial en el medio andino. Uno de esos temas obviamente era el misterio de la Trinidad. El otro era la relación que se podía establecer, por ejemplo, entre la Virgen y la Pachamama. El otro, entre los ángeles, el de los ángeles arcabuceros. Otro, la relación que se puede establecer entre Santiago, santo conquistador, y la figura de Illapa, el dios trueno. Y así una serie de conexiones que se establecieron durante el proceso de la evangelización. Mi tema era la Trinidad y el tema de Alfredo Márquez eran los ángeles arcabuceros. Por eso suele darse cuenta que la mitad superior son las Trinidades y la mitad inferior son los arcángeles arcabuceros encarnados por la figura de Jennifer López. Ese trabajo lo vamos a enviar a la Bienal de Cuenca, que obtiene una mención honrosa en esa Bienal de Cuenca, y eso le da al proyecto Imagen y Semejanza pues un estímulo para poder embarcarse a proyectos muchísimo más ambiciosos que culminan con una primera exposición en el año 2004. De manera individual desarrollo en segunda instancia, este es del 2001, en segunda instancia el cuadro que está arriba, y el 2003 desarrollo ese cuadro. Según mi parecer, cada uno tiene una particularidad que viene de las tesis joaquinistas. Los franciscanos llegaron al continente americano pensando que la historia de la humanidad estaba dividida en 3: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. La era del Padre iba desde la época de Adán y Eva hasta la llegada de Cristo.
Cristo a la tierra, la llegada de Jesús a la tierra. A partir de que Jesús llega a la tierra, comienza la era del Hijo. Y en algún momento llegará un Mesías que establecerá la era del Espíritu Santo. La humanidad iba a estar entonces distribuida en tres grandes eras. Nuevamente encontramos estas tres grandes periodos, tres grandes personajes, el tres que se repite de manera constante en mi trabajo también. Entonces, así como habían estas tres eras, también habían tres discursos. Uno de ellos era el discurso apocalíptico. Todas las sociedades a lo largo de todas las épocas de nuestra historia han creído que el mundo se va a acabar, nosotros no somos los únicos. Entonces hay una tendencia apocalíptica. A mi parecer, el cuadro de arriba sería el que se define más como un cuadro apocalíptico en donde se ven imágenes del juicio final. Este de acá sería más bien el cuadro milenarista. El milenarismo es pretender que cada vez que se cambia de milenio va a haber una gran catástrofe que va a cambiar el mundo. Viene del primer milenio, se prolongó un poco al segundo milenio. No sé si se acuerdan ustedes de ese pavor que existió porque los mayas habían dicho que en el 2012 se iba a acabar el mundo. O sea, también con ideas milenaristas está implícito la idea de un fin del mundo. Y por último también hay esa idea de que va a venir una especie de redentor, es decir, un Mesías. El tercer cuadro a mí me parece el cuadro mesiánico. Apocalíptico arriba, milenarista mesiánico abajo. ¿De acuerdo? Por último, ese cuadro alude directamente a los tres periodos de nuestra historia. El Inca con los anteojos 3D, nuevamente la figura 3D, que la vamos a encontrar en otras ocasiones, el virrey en el medio y el general republicano a la derecha. Entonces ya conocen a los eclipsos prísticos. Ahora vamos a ver una pequeña fotito de otra representación de la Trinidad. En este caso es una representación monstruosa de un ser con un solo cuerpo y una cabeza que tiene 4 ojos, 3 narices y 3 bocas. La ven muchísimo más clara de este lado de acá. Es decir, que este cuadro que ven ahí es una apropiación de esta imagen, así como ese cuadro de ahí es una apropiación de esta imagen. Entonces, esta es la segunda representación de la Trinidad. En este caso se llama la Trinidad trifacial, porque tiene 3 faces, 3 rostros en una misma cabeza. Y otra cosa que me interesó fue el emblema que lo acompaña, que es el esquema que explica el misterio de la Trinidad, en el cual en el medio ubicamos la palabra Dios. Y en las 4 esquinas, en las 3 esquinas del triángulo encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Este esquema me lleva a pensar al sistema de redes que hoy en día gobierna un poco nuestro mundo virtual. Es decir, en un espíritu analógico tenemos solamente una bipolaridad, encendido y apagado, ¿de acuerdo? 0 o 1. Es cuando ingresa un tercer elemento en esta oposición binaria que durante toda la historia ha gobernado un poco el pensamiento humano, es cuando incorporamos un tercer elemento en donde se multiplican exponencialmente las posibilidades. Me explico. Si tenemos A y B, solamente hay 2 posibilidades. A y B están de acuerdo, por lo tanto existe unanimidad, y la otra opción es A y B están en desacuerdo, por lo tanto no hay unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ingresa un tercer elemento, podríamos ver que hay muchísimas más posibilidades. A y B están de acuerdo y C está en disenso. Es decir, que ya se abre la posibilidad al disenso, a la diferencia, a la discordancia. ¿De acuerdo? A y B están de acuerdo, C está en disenso. B y C están de acuerdo, A está en disenso. C y B están de acuerdo, A está en disenso. Todos están de acuerdo o ninguno está de acuerdo. 5 posibilidades. Con dos opciones A y B solamente teníamos 2 opciones. Con 3 personajes tenemos 5 opciones. Si a eso sumamos que todos tienden a comunicarse pasando por un centro, que es necesario que el centro congregue toda la información, podemos ir construyendo lo que van a ver en otras imágenes, también de imagen y semejanza, que esto vendría a ser la parte de un fractal inmenso que nos podría llevar a conseguir un sistema de redes tal como hoy en día se lleva a cabo en el mundo de la informática.
Entonces hay dos elementos, la monstruosidad del rostro y el símbolo que explica el misterio de la Trinidad. Pasamos a este cuadro, que es en esta sala el único que aparece de los tres que se hicieron. Vuelvo a construir todo el conjunto. Hay un cuadro de tres personajes iguales, se realizan tres versiones. Inicialmente ese era el proyecto, luego se hizo un cuarto. Está este motivo que sirve como inspiración, se realizan tres discos. Cada disco se llama un tondo, es el término técnico para los cuadros circulares. Vamos a realizar tres. En esta sala solamente se exhiben dos por un problema de diseño de la museografía, pero creo que funciona perfectamente. De la tercera representación de la Trinidad también van a encontrar tres cuadros. 3 por 3, 9. En una exposición que se llevó a cabo en esta misma sala el año 2009, esa exposición se llamó 3 al cubo y reunió 27 obras, es decir, 3 por 3, 9, 3 al cubo, 27. Este trabajo numerológico también nos ha acompañado a lo largo de todo el trabajo de imagen y semejanza, sobre todo a imagen y semejanza. Estamos en este momento en la sala de imagen y semejanza. Hay algunas curiosidades, después los invito a pensar, a ver la exposición más detenidamente, pero por ejemplo acá tenemos una superposición, que es otro de los procesos que se llevan a cabo en cualquier mestizaje. Mestizaje no solamente quiere decir simbiosis de A y B que constituyen C posteriormente, hay traslapos, hay desplazamientos de sentidos, y acá lo que encontramos es una superposición. Las manos de Kotosh, 3000 años antes de Cristo, www.deus.org.imagen y semejanza, que podría ser el año 2000, 2000 y pico, es decir, hay 5000 años de distancia entre las manos de Kotosh y un Dios informatizado. ¿Podemos seguir por acá, por favor? La tercera representación de la Trinidad es la que todos conocemos. Padre viejo, Hijo joven, Espíritu Santo una paloma. Casi siempre el viejo lleva un globo en la mano, porque tenemos que pensar que el barroco es resultado de un concilio religioso. No es resultado, pero digamos, se da en la comunidad y en muchas relaciones entre el concilio de Trento, que es el que marca la contrarreforma católica, un poco de Gaudius. Ya los luteranos se habían decidido, la Iglesia tenía que rescatar su comunidad de alguna manera de un gran desorden cosmogónico. Acuérdense que Kepler, Copérnico, Galileo habían afirmado que la Tierra era redonda, que la Tierra giraba alrededor del Sol, mientras que la Iglesia solamente había divulgado la idea de que la Tierra era plana, que al final los mares caían a un infinito, y que arriba estaba el cielo y abajo estaba el infierno. Pues bien, lo que hay en ese momento es una crisis cosmogónica. El mundo se derrumba para la fe católica, para el Occidente en particular, el mundo cae por tierra. Y había que reformular la Iglesia, por lo tanto había que reformular los dogmas para que nuevamente esta civilización tuviera de dónde colgarse, de dónde cogerse en medio de este alud de conocimientos y de renovación que suponía los descubrimientos cosmogónicos, el ingreso de la imprenta en el mundo, la divulgación de ideas, el descubrimiento de América y otra serie de eventos que acontecían en ese momento. Es decir, el mundo no solamente se abría, sino se derrumbaba. No solamente conquistaba, sino también no cabía dentro de sus propias posibilidades. Y el barroco se crea en esa urgencia, en esa emergencia, como volver a darle a nuestra comunidad herramientas para que puedan soportar el dolor a la muerte, el dolor al sufrimiento, el paso del tiempo, el hecho que el inevitable está a cada esquina, etcétera, etcétera. Y se construyen de esa manera, se reconstruyen los dogmas como los venimos pensando hasta hoy en día. Esos misterios, por ejemplo el misterio de la Trinidad, se reconstituyen. Y hay como un teólogo que escribe un libro en donde se indican exactamente cómo se representa a la Virgen, cómo se representa al niño, cómo se representa a San Pedro, cuáles son los atributos que debe llevar, cómo debe vestir, qué colores debe usar. Y es a partir de ese momento que se fija que Dios Padre debe ser dibujado y pintado así, Dios Hijo debe estar representado así. Y yo retomo esta idea. Entonces,
Y esta idea me viene, el punto de inicio de este trabajo, así como nosotros teníamos una pintura colonial, este cuadro se inspira del muro que hay en la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, que es el Señor de los Milagros. ¿De acuerdo? Entonces, la ubicación de los objetos, aunque con algunas alteraciones, es muy similar. El Espíritu Santo en lo alto, Dios Padre en el medio del cuadro, el Dios Hijo en la parte de baja, acompañado con María Dolorosa y con María Magdalena. Por supuesto que todas estas son fotos que proceden de la prensa y cada uno es un personaje que tiene una historia muy singular. Un enfermo de SIDA abandonado en un hospital de Estados Unidos por su condición de migrante ilegal. Una mujer de Sudán sometida a los más grandes martirios por el genocidio que se lleva a Sudán. Una mujer de Pakistán que resistió 2 semanas enterrada bajo tierra después de un alud. Columbine, el asesinato en un colegio en Estados Unidos. Virginia Tech, el asesinato de estudiantes en una universidad de Virginia por un estadounidense de origen coreano. Y Ruanda, en donde también hubieron enfrentamientos entre los Tutsis y los Hutus. Entonces también hay, bueno, este plano humano, ese plano de lo que está ocurriendo en el mundo mientras están pintando este cuadro. Otros elementos fundamentales son la aparición de lo que se llaman los elementos de la pasión. No sé si ustedes han visto las cruces de los caminos cuando parten por la carretera y ven unas cruces verdes en donde tienen una escalera, tienen un sol, una luna, un gallo. Eso se llama las cruces de los caminos. Todos los elementos que acompañan las cruces se llaman los elementos de pasión. La escalera, porque fue la que usaron los romanos para subir y descolgar al Cristo. Los clavos con los que crucificaron, casi siempre 3 con los que crucificaron al Cristo. El martillo con que martillaron los clavos. Un palo con una esponja arriba con la que le alcanzaron vinagre. El gallo porque cantó 3 veces antes que Pedro lo niegue. Son los símbolos de la pasión. Y yo he actualizado los símbolos de la pasión. En lugar de poner una escalera, pongo una escalera mecánica. Al gallo le prohíbo cantar. Los dados con los que se jugaron la túnica de Jesús los romanos. El sol, que es la iluminación de nuestro celular, el símbolo para iluminar más nuestro celular. La luna, como encontré como una representación de señalética para un observatorio astronómico. Y para terminar, emblemas en textos encriptados. Esa es otra particularidad del barroco. Desde la época colonial, inclusive en la Europa, se trataba de someter al individuo. Y una de las maneras de someter al individuo era haciéndolo sentirse ignorante. Y era de esa manera que se mandaban mensajes como extremos para decir: yo no entiendo nada de esto, necesito de alguien que me explique. ¿Quién es el que me va a explicar? Obviamente el misionero, el cura, el párroco, aquel que era el entendido y el iluminado en la materia. Algo de eso hay también en la utilización. Solamente algunas personas podrían interpretar lo que dice ahí. Lo que dice ahí es consagración. La figura de Steve Hawking, que está íntimamente ligada a esa noción que tenemos hoy en día de encumbrar a la ciencia con mayúsculas. No hablo de ciencias en particular, sino a la ciencia como aquella que tiene las respuestas ante todos los enigmas del universo. De alguna